A todos los que nos acompañan en nuestro webinar. En esta ocasión tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Ella es Gita García, diseñadora de experiencias e interfaces en Aplaudo Studio, quien nos hablará de cómo migrar del diseño gráfico a diseño UX UI. De parte de Alter, agradecemos su participación y cedo la palabra a nuestra invitada. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, gracias a los portafolios por darme la oportunidad de darle esta charla a todos ustedes. Obviamente no los puedo ver, pero me imagino que están atentos a todo. Pues me presento, yo soy Gita Magaña, Gita Govinda, Gita García. Me han cambiado el nombre en estos tres, pero me pueden encontrar en redes como Gita Govinda o Gita Magaña, que son los nombres que normalmente ocupo. Les voy a presentar mi pantalla. Si me hace el favor, Lisbeth, de decirme. Chivo. Empecemos. ¿Cómo migrar del diseño gráfico al diseño UX UI? Empezamos. Mi nombre, Gita Govinda, normalmente así me manejo. Yo soy licenciada en diseño gráfico por vocación, pero llevo 5 años trabajando como UX UI designer. Actualmente soy como UI designer en Aplaudo Studios, pero he tenido una trayectoria un poquito larga. ¿Qué vamos a ver hoy y qué vamos a aprender? Pues vamos a ver qué es el UX, cuáles son los roles, qué es el UI, algunos ejemplos y mi experiencia en este mundo. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar explicando qué es el UX con una banana. El UX básicamente es la experiencia que tienen todos los usuarios al usar nuestro producto o nuestro servicio. Cómo se van a sentir al usar, pues, obviamente, nuestro producto y cuál será la curva de aprendizaje que van a tener a la hora de manipularlo. Vamos a comenzar explicándolo con una banana, con la usabilidad. ¿Qué es la usabilidad? Básicamente, la facilidad de uso que tiene el usuario al interactuar con el producto. En este caso, la banana, el guineo, como ustedes le quieran llamar. La usabilidad en la banana es una fruta fácil de comer. El proceso para pelarla no es difícil, cualquiera lo puede usar. O sea, desde un niño, un adulto, un anciano puede, pues, pelar una banana. No es necesario lavarla, o sea, te la puedes comer sin lavarla. No necesitas un cuchillo para podértela comer. Tiene líneas guías para saber a dónde es que vas pues, a partirla, a pelarla. Y no necesitas un requerimiento previo, una experiencia previa para poder comértela. En cuanto al color, el color es un indicador. Pues si está demasiado verde, pues sabemos que no nos lo podemos comer. Si está, pues, amarillo, sabemos que ya está en su punto. Y pues si está demasiado oscuro, porque pues ya se está arruinando el producto, entonces lo podemos usar para otro tipo de cosas. Es transportable, fácil de manipular de un lado a otro. Lo podemos llevar pues, en nuestra lonchera, o sea, los niños chiquitos lo llevan en la lonchera, lo podemos llevar partidito también, o si vamos a salir a algún lugar y pues, no tenemos algo que comer, pues la llevamos en la cartera, en el bolsón, donde nosotros queramos. La disponibilidad, pues se da en cualquier época del año. El costo es, la verdad, bastante accesible. Está en la mayoría de los países, en todas las fechas del año, como ya dije. Pues se dan en terrenos pequeños, en terrenos grandes también. ¿Y por qué les explico esto? ¿O por qué se les explico de esta manera? Es porque es un producto realmente el top, digamos. Y básicamente nosotros queremos que todos nuestros productos que salen al mercado tengan estas 4, pues, categorías, digamos así.
Queremos que nuestro producto sea el top de los top, que no haya por ningún problema a la hora de lanzarlo, pero lastimosamente no es así. Entonces, nosotros a la hora de crear un producto tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Y para esto hay distintos perfiles dentro del User Experience que pues se lo voy a ir explicando de a poquito, ¿no? El User Designer define básicamente a los usuarios, diseña y hace los prototipos. El user Designer básicamente es el que crea todo, en parte. Es el encargado pues, de definir cómo va a funcionar nuestro flujo de trabajo, o sea, cuántas pantallas va a tener nuestra aplicación o nuestro web, cuántos pop-ups va a tener, cuántas alertas va a tener, de qué pantalla va a llevar a la otra pantalla. Básicamente eso es lo que define el User Designer. Luego está el User Research, que define los usuarios y los entiende. ¿Por qué es importante definir un usuario? Porque en este momento hay 3 generaciones conviviendo bajo un mismo techo, digámoslo así. Entonces, lo que mis sobrinos o mis hijos van a usar, a lo que mis papás o mis abuelos van a usar, o la que yo voy a usar, no va a ser lo mismo para los 3, ¿verdad? Mis papás no le van a dar un aceptar sin haber leído toda la información previa. Y aún así, aunque la hayan leído, no le van a dar aceptar porque tienen miedo de saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa con mis sobrinos? Mis sobrinos, entre menos letras hay, y hay un botón rojo o un botón verde que dice siguiente, continuar o lo que sea, le van a dar. A la buena de Dios, se van a ir y ya vea. En mi caso, pues yo lo voy a leer, pero también me voy a ir a la buena de Dios. O sea, que pase lo que tenga que pasar. No me gusta leer tanto. A mis sobrinos tampoco les gusta leer tanto. A mis papás van a leer toda la información. Puede que no la entiendan y al final van a preguntar siempre como, ¿le puedo dar o no le puedo dar a aceptar? Entonces, ¿por qué es importante un User Research? Porque básicamente define a qué público estamos llegando. Por ejemplo, no es lo mismo, lo que les explicaba, ¿verdad? No es lo mismo explicarle a un adulto que explicarle pues, a un niño, ¿no? Y existen también diferentes tipos de nichos, de segmentos. Existen aplicaciones como por ejemplo está la aplicación de Flow. Esa es una aplicación únicamente y exclusivamente para mujeres, porque básicamente te lleva todo el ciclo menstrual. Entonces no es una aplicación que un hombre va a ocupar, claro está. Están las aplicaciones, por ejemplo las de Duolingo, que tiene un segmento, un nicho bastante pues, amplio. Pues ¿cuál es el objetivo de esta aplicación? Pues ver, conocer, aprender un nuevo idioma. Pueden entrar tanto niños como adultos y pues la usabilidad de todo es bastante buena. Un user research va a estar siempre antes, durante y después de la aplicación, porque no es como que vamos a crear nuestro producto y pues ya lo terminé, ya lo lancé al mercado y ahí murió, vea, o sea, denme otro proyecto. No, realmente va a estar en todo, porque normalmente se trata como de investigar y a veces de mejorar la experiencia, ¿no? Entonces, al finalizar, va a estar pendiente porque pasa de que sacan una segunda versión. Entonces, ¿qué es lo importante de estar pendiente de todo el proceso? De que al final pues, vas a saber cuáles son los comentarios que pues obviamente la gente tiene de tu producto y qué es lo que puedes mejorar. O sea, en qué la regaste y qué puedes mejorar, básicamente. Está siempre analizando todo.
y más que nada está pendiente de lograr que el producto sea exitoso. Básicamente, eso es un UX Research. Obviamente, cada rama, cada rol es súper extenso. Luego estamos con el UX Writer, que es el que crea experiencias digitales a través de las palabras. En este sí me quiero centrar un poquito, porque no solo se trata de crear, por ejemplo, en el UX Designer, no solo va a crear pues un flowchart bonito, ¿no? Va a crear unos wireframes de alta fidelidad y ya. O sea, a la hora de generar una experiencia a tu usuario, pues vas a generar incluso de cómo le hablas. Y está dentro del UX Writer, el UX Writing con empatía de género. Solo para como ampliar un poquito el tema, existen 28 categorías dentro de una lista, de una de las tantas listas que existen de empatía de género. Entonces, si nos preguntamos, ¿es sexista el español? Realmente no, no es sexista. El uso que nosotros le damos y cómo nosotros le hablamos a nuestro público, sí lo es. Un ejemplo podría ser, a la hora de un formulario, a la hora de crear un formulario, normalmente preguntamos lo del género, si sos masculino o si sos femenino. O por qué lo estás preguntando. O sea, normalmente, y eso no se toma creo que muy en cuenta, lo que podrías hacer como para ampliar un poquito más, ¿para qué le estás pidiendo ese dato al usuario? O sea, ¿qué estás, tú como empresa, ¿para qué necesitas el dato? Entonces, si es de banco, si es de gobierno, pues se especifica. Y quieras o no, esto le da una experiencia al usuario diferente, ¿no? Si le estás pidiendo el género, porque ¿para qué vas a ocupar esos datos? Si sos de banco, pues vamos a ocupar quizás para darte una mejor promoción de algo, ¿no? Igual, o sea, puedes explicarlo, puedes cambiar. Pero también existe, y he visto varios casos donde te ponen masculino, femenino, otro, no quiero especificar. Cuando te ponen no quiero especificar, te vas preguntando realmente para qué quieren el dato. O sea, si no vas a especificar, entonces el dato es innecesario, entonces el dato no se pone, el dato no se incluye. Tenés que preguntarle a tu usuario, en este caso a tu cliente, ¿es necesario que vaya a este campo? ¿Se puede omitir? O ya cuando estás en el registro interno, pues ya puedes especificar, vea. Otra es el desdoblar las terminaciones o el desdoblamiento léxico, como le dicen, que normalmente van en formularios de estado, por ejemplo, de estado civil, por ejemplo, soltero, casado, divorciado, acompañado o viudo. Y todos terminan en un. ¿Qué es el desdoblamiento léxico? Incluir una pleca y una A. Soltero, soltera. Casado, casada. Acompañado, acompañada. Divorciado, divorciada. Y podemos incluir, o sea, podemos cambiar, podemos poner quizás soltera, para cambiarlo, soltero. Y a nivel de vocal, ¿cuál va primero? La A, entonces soltera. Lo otro que podemos ocupar para una mejor experiencia es parafrasear a la hora de decir las cosas, ¿no? Por ejemplo, en un formulario de vehículo, digamos, yo compré mi vehículo, ya tiene cierto tiempo, entonces lo quiero vender, ¿no? Entonces me meto a una página a llenar un formulario. ¿Qué pasa cuando, digamos, hay una parte que dice, que tiene un checkbox y me dice, soy dueño del auto, pero ¿qué pasa si yo soy mujer? Entonces, pues hay gente que no le importa, simplemente quiere vender su carro. Pero existen casos, ¿no? Entonces le ponemos, lo cambiamos, en lugar que diga soy dueño del auto,
auto, pues le digo, el auto está a mi nombre. O sea, el auto está a mi nombre. Estamos diciendo lo mismo, pero sin marcar el género como tal. Entonces, estamos dándole una experiencia al usuario diferente. Otro ejemplo, y no es un ejemplo, más bien es un consejo, y es no usar arroba, x, e, o en este caso, como les estaba diciendo, el desdoblamiento léxico, que es a, pleca, o. ¿Por qué? Y nos vamos más por el tema de accesibilidad. Van a preguntarse qué es la accesibilidad. Realmente es la experiencia que tiene un usuario con discapacidad, con alguna discapacidad. Eso puede ser las personas no videntes o las personas que no escuchan pues, bien. Todos los teléfonos tienen una parte de accesibilidad, tanto iOS como Android tienen esta parte. Entonces, para las personas no videntes, que es un público pequeño, pero que sí existe, que sí ocupan aparatos electrónicos, que sí ocupan aplicaciones, pues se tienen que comunicar con sus familiares y todo, existen lectores de pantalla. Muchas veces los sistemas ya lo incluyen o hay otras aplicaciones extra, ¿no? Hay aplicaciones incluso que les leen las imágenes. Entonces, cuando tenemos un lector de pantalla y nosotros escribimos mal, por ejemplo, queremos poner los o las, pero no queremos usar el los y las porque es muy largo. Entonces ponemos L y en vez de la A ponemos una X y una S. ¿Qué va a pasar cuando nosotros estemos, mejor dicho, cuando la aplicación esté leyendo, no me lo va a leer como los y las, o sea, me lo va a leer tal cual como lo pusieron, ¿no? Entonces sería una LXS. Entonces, a nivel de entendimiento, pues, o sea, te lo va a leer tal cual, pues, igual para una persona que no escucha bien, digamos, puede ser mi abuelo no escucha bien, y escucha un LXS, o sea, acá como, ¿qué vea? ¿Y esto qué? O sea, ¿qué es? Entonces, por esos temas debemos ser un poquito más inclusivos con las experiencias que queremos dar. O sea, no irnos a solo pensar en nosotros como usuarios, sino ser más empáticos y tomar en cuenta incluso los nichos más chiquitos, o sea, personas no videntes, las personas que no escuchan bien, porque sí es cierto que tal vez nuestra aplicación no va para ese público, porque es un público muy pequeño, pero hasta cierto punto pues puedan ocuparla en algún momento. Entonces, no solo se trata de que nuestra aplicación funcione, nuestra aplicación se vea bonita, sino que tenga empatía con los demás. Luego está la parte del UX Visual, que también va de la mano con el UI Designer. Básicamente estos dos van de la mano, definen el estilo de cómo se van a utilizar las cosas, cómo se van a esquematizar. Vamos a ver la parte de, digamos, el design system, de cómo funciona todo, cómo van a funcionar nuestros botones, qué acciones van a llevar, básicamente todo ese tipo de cosas. Luego está el Interaction Designer o el Motion Designer, que básicamente ve la relación entre la persona y el producto. Esa persona es la encargada de crear los prototipos porque va a ver cómo va a interactuar todo, qué animaciones va a tener, si mi sitio va a tener un efecto parallax, un efecto overlay, todo ese tipo de cosas, pues lo va a ver el Interaction Designer. Existe una guía para este tipo de rol, se llama Guía para principiantes sobre el diseño de interacciones. Es del 2009, pero aún está en vigencia, todavía se ocupa. Entonces, básicamente es cómo funciona todo, cómo va a funcionar en mobile, en web, puede ser incluso en smartwatch.
cómo va a funcionar si es responsive, porque las animaciones que yo las planteo en web no van a ser las mismas que voy a plantear en una versión responsive, o no van a ser las mismas que voy a plantear en una aplicación o en web. O sea, va a ir interactuando, va a ir cambiando. O sea, no es lo mismo para una cosa para la otra. Al igual lo mismo, o sea, no es lo mismo un texto, no sé, un texto web que un texto de una app. Los tamaños varían. Y luego existen los dos perfiles como top, digámoslo así, que es el User Engineer, que es un especialista. Todos estos, más el frontend. Básicamente tocan código y si ya de por sí los anteriores son roles un poquito complicados, pues ya tocar frontend pues ya es otro nivel, ¿verdad? Y está el UX Unicorn o unicornio, como le dicen, que es un experto. Todo lo anterior maneja frontend y tiene skills de diseño gráfico. Entonces, estos son bien raros, son los mejor pagados. Creo que existen unos cuantos, pero son los mejores pagados, son los que saben más. Y como todos estos roles, básicamente, tienen un nivel de seniority, que son básicamente como las experiencias laborales. Entonces se define en junior, semi-senior, senior y en consultores. Básicamente un junior son 2 años, pero esto al final creo que es relativo, ¿no? O sea, al final los niveles los vas adquiriendo, creo que no con el tiempo, sino con básicamente en cómo vales en el tiempo, ¿no? O sea, cómo lo vas aplicando, qué es lo que vas aprendiendo. O sea, no es que en 6 años o en 10 años vas a ser un consultor. O sea, puede serlo antes, dependiendo del nivel de experiencia que tengas o de que vayas adquiriendo. Entonces, básicamente, ¿qué requiere el UX? Y requiere una sólida comprensión de la sociología, de la psicología, del diseño como base y de la empatía que vas a tener con tus usuarios. ¿Por qué y para qué? Porque vas a identificar y vas a abordar los problemas reales que tienen todos los usuarios a los que quieres llegar. O sea, no solo vas a hacer un producto por hacerlo, por lanzarlo, por generar dinero y ya, porque aplicaciones hay un montón. O sea, aplicaciones de comida hay un montón, pero ¿qué lo diferencia la una de la otra? Es la calidad y la experiencia que te da a la hora de comprar. Entonces, el UX básicamente se trata de mejorar la experiencia de la vida, o sea, de la vida diaria de todos los usuarios a los que vas a tocar con tu app o con tu web. Entonces, pues básicamente eso es lo que requiere un UX. Ahora vamos a hablar qué es el UI. O la interfaz, o sea, es la interfaz de usuario que reúne, como ya les estaba explicando, los roles anteriores, el diseño de interacción, el diseño visual y la arquitectura de información, que esta arquitectura básicamente nos la da el UX Designer. Entonces, ¿qué vemos en esta parte del UI? Cómo funcionan los drop-down, cómo funcionan los select, las cards, cómo van a ir. Esto se define como un design system, que es básicamente como lo que vamos a ocupar en nuestro ¿cómo es? En nuestro diseño. O sea, si vamos a ocupar checkbox, si vamos a ocupar radio buttons, si vamos a ocupar chips, todo ese tipo de cosas, pues lo vamos a ver en esta parte. Cómo va a funcionar los botones, si van a tener un hover. Básicamente eso lo vemos en esta parte. Ahora vamos a ver un ejemplo de UI. Y ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente creo que es lo que estuvo en boca a boca hace unas semanas. Entonces, lo que Google ve y por qué Google decidió cambiar sus iconos. Entonces, ¿por qué los decidió cambiar? Pueden haber varias cosas. O sea, porque quería hacer una consistencia visual
o sea, una línea gráfica más definida. Quería unificar los colores, o sea, la consistencia de sus elementos, de sus iconos. Quería tener un reconocimiento más a fondo de su marca, o sea, que al verlo dijeran como, uy, esto es de Google. Y básicamente eso quizás es lo que ellos quisieran, o sea, porque hicieron ese cambio. Pero ¿qué es lo que todos vimos? ¿Y qué es lo que a todos nos impactó? Eh, Básicamente se ven igual, o sea, no tienen una consistencia diferente, o sea, solo le cambiaron, o sea, son los mismos colores y todo, pues, pero no se ven bien. ¿Y por qué? Porque todo se ve muy bonito y todo, hasta que tienes un montón de pestañas y no sabes cuál es cuál. O sea, no sabes qué iconos son los que estás viendo. O sea, básicamente los iconos no están cumpliendo la función que deberían. Los casos de uso quizás no fueron bien planteados. No son fáciles de reconocer a la hora de que tenemos demasiadas pestañas. Y no solo se trata de que se vea bonito estéticamente, sino que también sea funcional. Me imagino que obviamente ellos tuvieron como un research antes de sacar pues, el producto al mercado, pues quizás no le funcionó y pues pueda que lo van a dejar un tiempito pues, porque es dinero, ¿verdad? Entonces no es como que lo van a regalar. Entonces después de un tiempo pues obviamente lo van a cambiar, o sea, dependiendo de la información que vayan recolectando y de cómo la gente vaya hablando de lo que ellos han hecho. Vamos a ver unos cuantos ejercicios porque pues el UI no solo es que se vea bonito, que funcione, sino también es entender por qué lo estamos haciendo así. Entonces les pongo dos ejemplos, dos opciones. Obviamente no me van a poder decir cuál opción es la mejor, pues, pero yo se lo voy a ir medio explicando. Entonces tenemos dos cards en este caso, tienen la misma información ambas, la imagen es la misma, pero ¿cuál es la diferencia y cuál creemos nosotros que es el mejor? Entonces, muchos van a decir opción 1, otros van a decir opción 2, y la verdad es que la opción 2 es la correcta. ¿Por qué? Porque tiene un contraste de colores. ¿Qué pasa si nosotros dejamos el botón, o sea, la opción 1, el botón de abajo que dice Reject, lo dejamos con un color más tenue, porque pues sabemos que está desactivado. Pero ¿qué pasa en mi caso? Si yo tengo mi teléfono en una iluminación pues a 20%, pues no voy a leer la información. En cambio, tengo que hacer esa consistencia, ese contraste de colores. O sea, no lo voy a dejar así a la buena de Dios, voy calculando qué color es, sino que hay que hacer ese contraste. Vemos el siguiente ejercicio, lo mismo, tienen la misma información, tienen la misma imagen, el mismo estado en el que se encuentra, o sea, estado activo, pero pues no nos fijamos realmente en los detalles, o sea, simplemente es como, la carta es la misma, y no, o sea, si nos ponemos a ver bien, el buen manejo de las imágenes habla bastante. ¿Por qué? Porque si vemos la opción 2, hay un pequeño espacio, quizás de 2 píxeles, de un píxel, como ustedes lo quieran ver, que no termina de llenar el círculo tal cual de la imagen. Entonces son cosas que pues ustedes dicen como, ay, no, está que exagerada, pero no, o sea, realmente a la hora de presentarlo a un QA, te va a sacar de que no le llenaste el pedazo, de que no alineaste tal cual como era. Entonces se van fijando en pequeños detalles que pues quizás en gráfico no lo ves tan complicado, ¿vea? Y ahora nos vamos a un último ejercicio. Aparentemente todo está igual, ¿no? No hay ningún cambio, las cartas son iguales, los colores son los mismos. Y estos ejercicios, la verdad es que son bien chivos, porque realmente no te pone, o sea, tú no ves los detalles tal cual de todo. Y es importante ver los detalles, porque si te das cuenta, en la opción 1, el círculo interno es un poquitito más oscuro. Entonces, en el caso 2,
son matching de color, o sea, son internos, tanto interno como externo es el mismo color. Entonces te tenés que fijar en ese tipo de detalles. No es como que no importen, o sea, sí importan bastante. ¿En qué programas trabajamos normalmente? Pues hay varios, ¿verdad? O sea, ahí es el que a ti te guste y cómo te sientas cómodo. Entonces, normalmente usamos XD, Sketch, InVision y Figma. Pues, ¿con cuál te sentís más cómodo? Ahí depende. Figma realmente es bien colaborativo, lo puede usar un desarrollador y lo puede usar un diseñador. También puedes hacer prototipos y los puedes presentar. Realmente yo me he quedado con Figma, sin embargo aprendí a usar XD y aprendí a usar Sketch. InVision realmente nunca pues lo usé. XD a veces me toca usarlo porque tengo un cliente que sí ama XD. Yo no, pero el cliente al final es el que le es factible ese programa. Tenemos programas pues, para hacer prototipos, que es XD, Figma, InVision, tienen sus propios, pues, para hacer prototipos, ¿no? Y existen prototipos de alta fidelidad, que sí las aplicaciones son pagadas, que son Flinto y Protopy, que sí son programas de pago para realizar nuestros prototipos. Igual, Marvel tiene integración con Sketch, con XD creo, y no sé si con Figma. Pero en Marvel también se pueden hacer prototipos, no sé si de alta fidelidad, creería yo que son simplemente como interacciones básicas, pero es una manera de mostrárselo al cliente. Marvel es gratis, tiene una versión pagada, donde puedes incluir más proyectos. Y luego están las partes de UX Research, pues está ClickTail, que es para ver como con el mapa de calor a donde tus usuarios dieron más clics. Está Maze, que tiene integración creo que con los 4 programas que les estoy presentando acá. Entonces, básicamente puedes ir viendo y preguntándole a los usuarios antes, durante y después de tu proceso para ver qué es lo que puedes cambiar. Tiene igual mapas de calor para ir viendo cómo interactúan tus usuarios a la hora de usar tus prototipos. En este caso, prototipos porque pues todavía no lo has lanzado al mercado. Y Marvel también tiene una opción de UX Research, pero creo que este sí solo es para empresas, entonces sí, obviamente es pagado, pues no creo que lo puedas usar para hacerlo bien. Entonces, en general, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Sus diseños van a ser siempre cuestionados y evaluados por un grupo de personas. Entonces, no se sientan mal cuando les critiquen los diseños. Realmente creo que vos vas a aprender de qué la has regado. A mí me pasó de que en un proyecto yo hice todo el flujo y ya estaba en producción y me dijeron como, Guita, hace falta un regresar, o sea, como pensás que vamos a regresar a la pantalla anterior si no hiciste un back, y fue así como, se me olvidó, ya. Eso suele pasar. Entonces, pues sí, o sea, sirve de chiste a veces, pero tenés que estar pendiente de las cosas que haces también, ¿verdad? Entonces, sus diseños van a ser siempre cuestionados y evaluados. Y eso no quiere decir de que pues, se lo van a criticar y le van a decir como, mira, o sea, quita esta cosa y ya, ¿verdad? O sea, si te dicen quítalo, pregunta por qué lo tengo que quitar. O sea, si lo quito, ¿qué tengo que incluir? O sea, si no va a ir esto, ¿en qué va a cambiar? Luego lo otro, al mover un solo botón, vamos a impactar a miles de millones de vidas, en el caso, a las personas que hemos definido para nuestro producto. Lo mismo, lo de la empatía.
¿Por qué estamos definiendo este tipo de cosas? ¿Para quién? ¿Por qué? Todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué quiero? ¿Cuál es la necesidad de mi usuario? Si ya tengo mi aplicación y quiero, o mi web y quiero rediseñarla, ¿qué de lo que tengo me funciona y qué de lo que tengo puedo mejorar para hacerlo mejor? Entonces, tomar en cuenta ese tipo de cosas, o sea, nuestro producto básicamente impacta y cambia la, la, la empatía de los demás. Y la experiencia de usuario va más allá de la calidad de un contenido bonito o de un contenido de interfaz. Es importante también el saber cómo se va a sentir la persona cuando va a navegar en nuestro producto, cuando va a navegar en nuestra web. Lo mismo que les decía de las aplicaciones de comida. ¿Por qué una aplicación es mejor que la otra? ¿Qué me está vendiendo esta que no me vende la otra? ¿Qué experiencia me da? O sea, a la hora de hablarme me va a vocear o a la hora de mandarme una promoción me la va a dar por esto y esto. Entonces, todo ese tipo de cosas no solo es de que se vea bonita, sino que, o sea, ¿qué me va a hacer sentir? Y lo último, realmente no hay una guía para migrar. La experiencia se va ganando con los conocimientos que se van adquiriendo. Entonces, no hay una guía básica. O sea, hay ciertas cosas que hay que estudiar, pero no hay una guía como tal. Entonces, en base a todo esto que les conté, les voy a hablar acerca de mi experiencia. Entonces, llevo 5 años trabajando como UX en UI Designer. Y pues he trabajado también para startups, he trabajado para agencias, he trabajado para e-commerce, para empresas nacionales e internacionales, he trabajado freelance, que básicamente es hacer tu propio jefe, ¿no? Y actualmente estoy como UI designer en Applaud. Entonces, que sí es un poquito diferente todo a como yo venía trabajando. Entonces, básicamente es irte como adaptando a las cosas que van pasando en tu entorno. He trabajado dashboards, he trabajado apps, tanto iOS como Android, he trabajado webs. Entonces, mi experiencia, pues la tengo ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo traía de mi carrera de diseño gráfico como tal y qué es lo que me tocó aprender para entrar al mundo del UX? Porque realmente no es lo mismo, o sea, cambia bastante. Entonces, digamos que de mi licenciatura en diseño, yo traía un 30 a un 40% de la base de gráfico, o sea, yo sabía cómo se manejaban los colores, yo sabía cómo se iban a manejar los textos, yo sabía cómo se vendía un producto, cómo le tenía que hablar tal vez a mis usuarios, cómo se definían mis segmentos, ese tipo de cosas las aprendí, obviamente en la carrera de gráfico. Pero que me tocó aprender los guidelines básicos, por ejemplo, Material Design, el iOS Human Interface. Me tocó aprender también Tailwind UI, las jerarquías visuales, o sea, cómo bueno, en este caso se aprende también a dejar espacios en blanco, a dejar espacios negativos, creo que les dicen. Me tocó ver también los tamaños de los elementos, o sea, la guía de 8 píxeles, de 8 por 8, todo se va a manejar por píxeles, todo realmente bien medido, o sea, no es como que te vas a la buena de Dios y yo creo que un botón mide 50 y lo pones, no, lleva medidas. Las tipografías, cómo las vas a manejar, no las vas a manejar como título, subtítulo y lo demás, ¿verdad? Lo vas a manejar como H1, H2,
H3 y así sucesivamente. Y este texto solo se va a ocupar, esta tipografía solo la vas a ocupar para botones, esta tipografía solo la vas a ocupar para enlaces y así sucesivamente. ¿Por qué les digo todo esto? Porque realmente no es como la buena de Dios, porque trabajas en equipo. Y no trabajas en equipo con los de tu misma área, sino que trabajas en equipo con áreas de desarrollo, áreas de marketing. Entonces, básicamente en áreas de desarrollo sí es un poquito complicado, porque lo que tú estás planteando, digamos, en el caso de los botones, no te vas a la buena de Dios, porque a la hora de presentar tu diseño, el desarrollador va a agarrar tal cual lo que le has pasado. Entonces, si tú planteaste un diseño de un botón de 50 píxeles, cuando normalmente andan en medidas de 36 a 40, a 48, pues obviamente pues las medidas van a ir cambiando, ¿verdad? Entonces me pasó de que yo pasaba mis diseños, como eran a la buena de Dios, cuando ya los veía, habían desarrolladores que agarraban tal cual lo que yo les había diseñado. Y vean otros de que decían como, no, hombre, o sea, esta me pasé este diseño y el botón está muy grande y a la hora de que lo pongo, pues no es, ¿verdad? Entonces lo reducían. Y realmente ese trabajo en equipo, de tener a los desarrolladores cerca de ti trabajando, es bastante bueno porque vas viendo cómo funciona todo. O sea, no te quedas en, yo le hice el diseño, yo ya terminé, ya cumplí, y ahí que les quede, ¿vea? Ustedes ahí vean cómo lo hacen. O sea, es su trabajo, por eso les pagan. No, o sea, realmente ver el trabajo en equipo con un desarrollador es bueno por lo mismo, porque tenés esa colaboración con ellos. Entonces, digamos, yo vi, no se vayan por las referencias, que normalmente ven en Pinterest o ven en Dribbble, porque pasa de que no son funcionales a la hora de desarrollarse. Entonces, si planteas, no sé, ponerle un scroll, pero lo viste en Pinterest, viste la animación, pues lo que a ti te toma un día en hacerlo o medio día en hacerlo, el desarrollador le va a tomar 3 días en hacerlo, una semana en hacerlo. Entonces, es de estar en esa comunicación con ellos, de que no todo lo, no, o sea, las cosas tienen que ser funcionales. ¿Y por qué van a ser funcionales? ¿Para qué? Entonces, lo mismo, o sea, ¿para qué? ¿Qué quiero lograr con mi diseño? O sea, no solo que se vea bonito y que, ay, qué precioso me quedó, sino que cumple una función. Y si la función la puedo cumplir de una manera más básica, pues plantearlo, ¿verdad? O sea, el diseño al final lo vas a ir cambiando. Entonces, ese trabajo en equipo, esa colaboración, esos guidelines básicos que tenés, pues es de irlos tomando con tu equipo como tal. Los cursos y certificaciones, pues hay bastantes cursos, la verdad. Yo he tomado cursos en Creana, de UX Lean, pero más que nada yo me fui, en las certificaciones me fui más por PM, porque yo quería conocer cómo era todo el mundo, o sea, no solo en el área de UX, sino que yo quería saber cómo funcionaba, o sea, qué es lo que yo tengo que ver como tal en mi proyecto, en mi producto, o sea, cómo conviven todas las áreas a la hora de realizar un producto. Entonces, cursos y certificaciones, hay bastantes, hay en español, hay en inglés. Existe Udemy, Coder House, Doméstica creo que tiene unos y Creana tiene otros. UX en español, entonces tienen varias certificaciones y varios cursos, la verdad, bastante accesibles. Hay unos de como 8 o 9 dólares por ahí, entonces para tener ahí los cartoncitos. Y pues obviamente la experiencia, ¿verdad? No es como que no vayan a funcionar. ¿Qué fue otra cosa que me costó de los guidelines? Los nombres, porque quieras o no, hay bastantes cosas que hay que aprenderse, o sea, como por ejemplo, qué es un checkbox, qué es un radio button, qué es un dropdown, un select, un label, un chip, un search.
Entonces, todo ese tipo de cosas, al principio te quedas como, chiquito, todo esto me tengo que aprender, pero al final con la experiencia pues lo vas aprendiendo. Igual lo de la guía de los 8 píxeles, hasta el momento yo no me los he aprendido todos, o sea, todavía tengo que poner ahí, no sé, como los números del 8x8 para ir viendo cómo más o menos se manejan, las grids, o sea, para ir viendo en dónde no me tengo que pasar, porque todo tiene que ir bien alineado, o sea, porque al final lo que tú estás pasando al desarrollador es lo que se va a hacer y lo que se va a trabajar, entonces tenés que hacerlo de la mejor manera, para tanto agilizar tu proceso como agilizar el proceso del desarrollador. Al final es un trabajo en conjunto, no solo es trabajo, también estamos hablando de dinero, entonces entre más se tardas tú, más se tarda el desarrollador, y pues la empresa pierde dinero, básicamente. Tomar en cuenta todos los comentarios me sirvió bastante porque a principio de año yo quise entrar a una empresa y me batearon. O sea, me batearon y todo, me dijeron como no, o sea, no vea, te hace falta esto y esto. Y yo me quedé como, ok, o sea, ¿qué pasó? No me quedé como, bueno, ni modo, me batearon, yo no voy a aplicar. No, me quedé con, ok, me dijeron que aprendiera esto y esto voy a hacer. Y comencé a meterme a varios cursos, empecé pues, a ver en otros países cómo ellos manejaban todo, o sea, porque quieras o no, acá en nuestro país, hasta el momento solo se maneja UX, UI designer y ahí murió. O sea, el UX y el UI designer hace todos los roles que ya les expliqué. Entonces, sí se está tratando como de separar y de que cada quien vaya agarrando como una especialización, digámoslo así, de que vos vas a ser UI designer, vos vas a ser UX designer, vos vas a ser, no sé, UX research, entonces de irlo separando, pero ahorita, actualmente en el país solo se encuentra UX y UI designer. Entonces, ir tomando en cuenta todos los comentarios, ir viendo en pues, qué cursos te metes, en qué comunidades te metes. Existen bastantes comunidades a nivel pues, internacional donde puedes ir aprendiendo de las experiencias de otras personas y cómo estas personas han ido creciendo en el mundo. O sea, realmente la experiencia de la mayoría de nosotros creo que ha sido bien patito al agua. O sea, llegas a la oficina y te dicen como aquí está tu trabajo, por mañana. Pasa. Entonces, la mayoría de la gente lo ha aprendido así, entonces es bueno cuando llegas a una empresa y te dan como todas las líneas base que te tenés que aprender, ¿ve? O sea, no es como, ya aquí está tu proyecto y por mañana, amiga, o sea, no, sino que ir viendo, conociendo y obviamente llevar ya tus cursos, porque los puedes tomar en YouTube también, o sea, hay varios cursos que puedes tomar ahí, bueno, varios videos que puedes ver. Entonces, básicamente esta es como parte de mi experiencia y les quiero dejar esta parte, como diseñar no es un trabajo individual, realmente es un trabajo colaborativo entre diferentes equipos para entregar un buen producto. Al final lo que nosotros queremos como equipo en general es entregar un buen producto, un buen servicio, porque a la hora de que van a hablar del producto, a la hora de que van a ver las cosas positivas del producto, van a hablar de vos y de tu equipo. Van a hablar de tu equipo y vos. Van a hacer cambios, pueden hacer los cambios sutiles los van a hacer en equipo. O sea, no quiere decir que porque yo estoy diseñando el producto va a ser solo mi idea. O sea, no. Muchas veces los desarrolladores te dan hasta las mejores ideas para que vos vayas creando y ellos solo te van tirando así como esto se me ocurrió, mira, ¿crees que lo puedes incluir? ¿Verdad? Entonces ahí vas viendo qué incluís, vas viendo qué quitas, qué pones y todo. Entonces es un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, no es un trabajo individual, o sea, no es mi trabajo, es el trabajo colaborativo. Entonces, pues básicamente esto es lo que les quería explicar. Aquí están algunos, pueden tomarle captura o anotar ahí y después verlos. Son algunos recursos que pueden aprender. Están los cursos de Figma, de Atomic Design, los 8-Point Grade System, que eran lo mismo que les decía de los 8 píxeles.
Están los Material Design y los Human Interface, que son básicamente como lo básico que podrían aprender. De ahí, comunidades o influencers que pueden seguir. Está Victor UX UI. Luego está UX Andrea Mons, que es una venezolana que incluso tiene sus podcasts en Spotify. Entonces, ella habla bastante de lo que es, creo que ella va más por el área de UX Research. Y también habla del síndrome del impostor, que creería yo que la mayoría de nosotros nos ha pasado, que creemos que pues, no somos lo suficiente para un buen trabajo. Luego está UX Latina, que ella se encarga del contenido, de todo el contenido para UX en inglés, pasarlo a un contenido traducido, a un contenido en español para hispanohablantes, obviamente. Entonces, súper buena. De ahí tenemos igual a UX Lucía, que es, si no me equivoco, ella es chilena. Entonces, tiene su comunidad de Dribbble y va poniendo como toda su información acerca del UX. Comunidades, podemos seguir varias si somos mujeres. También hombres pueden seguirla, no hay ningún problema. Más mujeres en UX, están Perú, Costa Rica, Argentina y Chile, que son las que constantemente están subiendo información, poniendo cursos, o sea, tienen cursos pagados, tienen cursos pues, gratis, tienen webinars a veces, tienen bastante información, están bastante activas con la información y con todo. También está la comunidad de Figma Bogotá, Figma Chile, que normalmente siempre están poniendo información igual, o sea, se manejan bastante información. Está Uxel Up, que es de donde les puse los ejemplos. Ellos todos los días, creería yo, o de lunes a viernes, ponen ciertos ejercicios mentales, como de 8 segundos, para que digas tú como, vaya, estaba viendo y es lo mismo. Me equivoqué, no era ese. Y te ponen ahí también un score para que tú vayas viendo, me equivoqué en 3, me equivoqué en 2, me equivoqué en 1. Súper chido. Y también está UX El Salvador, que pues no están muy activos, pero a veces aparecen varias plazas laborales de acá y tienen ciertos temas que a veces ellos están publicando. Y Horchata, que pues es para devs, pero a veces sacan temas para UX o temas para diseñadores, entonces son comunidades para no irnos tan lejos, ¿verdad? Comunidades salvadoreñas que podemos seguir. Si tienen alguna pregunta, no me den tan duro y comencemos, creería yo. Bueno, en este momento pasaríamos a preguntar a nuestra invitada. Tenemos nuestra primera pregunta. Cari Córdoba pregunta, ¿qué programa es el más recomendable? Pues realmente no hay un programa recomendable, o sea, ahí es como tú te sentas bien, realmente. O sea, yo diría que Figma, porque pues es colaborativo, ¿no? O sea, lo mismo, puedes usarlo, lo puedo usar el cliente incluso, o sea, puedo ver, ahí tú definís, veas, si solo lo quieres ver, lo quieres editar. Entonces puedes tener bastantes colaboradores. Lo puedo usar el desarrollador para ir viendo los tamaños de texto y todo. Entonces, no hay un programa establecido que nosotros digamos, este es el top, pero el que la mayoría ocupa, Figma. De ahí está XD y los otros. Maggie Carrillo nos pregunta, ¿cuál es tu proceso como UX designer? Mi proceso. Pues fíjate que en este momento que estoy en que estoy trabajando como UI designer, mi proceso básicamente es esperar que el UX termine su parte para yo poder implementar mi parte. Pero básicamente yo estoy ahorita encargada de crear los sistemas de diseño que se van a implementar en el UX que está planteando otra persona. Pero normalmente mi proceso individual como freelance es hacer lo que todos los roles hacen. O
sea, desde definir cómo va a ir todo el flowchart del UX, de hacer desde los wireframes de alta o baja fidelidad, el UI designer, hacer un prototipo, si el cliente lo necesita, hacer el prototipo tal cual como se lo voy a presentar. Y básicamente eso, o sea, de todos los roles que te presenté, todos esos roles me toca hacerlos si soy freelance. Pero si estás en una agencia, la agencia obviamente te va a decir cuál es tu rol, qué es lo que tenés que hacer. Sí puedes tocar otras áreas, sí puedes proponer, pero tú tenés tu propio rol, entonces básicamente te quedas en tu rol. Perfecto. Norma pregunta, ¿qué proceso creativo ocupa para la creación de una app? ¿Qué proceso creativo? Pues creo que no existe un proceso creativo como tal. Básicamente primero es definir todo tu flujo de trabajo, o sea, qué es lo que vas a hacer. Por eso por eso les decía, o sea, para quién estoy diseñando, para qué público estoy diseñando. Porque dependiendo de eso también pues, voy viendo los colores, ¿verdad? O sea, en dado caso no está la marca definida. Voy viendo qué colores voy a ocupar. En dado caso, la marca pues no me la hayan dado y me toca a mí crearla desde cero, entonces yo voy viendo qué es lo que le pongo, qué es lo que le quito. O sea, no hay un proceso creativo como tal, porque realmente no, en UX creo que no hay un proceso, o sea, hay varias cosas que ya están establecidas, por ejemplo, en un login ya está establecido que va a ir un correo y una contraseña y el botón de iniciar sesión. Y creo que la parte de la contraseña, si se me olvidó la contraseña, entonces no es como que puedas ir creando tanto, o sea, a lo mucho incorporar la línea gráfica que te dan, pero sí ya están, hay cosas que ya están establecidas y que quizás no se pueden cambiar tanto, entonces, ahí. Karen Rivas pregunta, ¿qué cursos extra podemos tomar para saber más de UI, UX? ¿O qué recomiendas tú? Fíjate que a mí me ha servido, pues lo que les dije, o sea, cursos de material design, más que nada como leer y ver. En ver, pues, hay cursos de Udemy, Coder House, Doméstica, en YouTube también se pueden ver de Figma. Entonces, información, creo que si tú buscas, no sé, dependiendo qué rol querés, si digamos que eres solo UI designer, te van a salir cantidad de cursos. Entonces, ahí depende también, veas si los querés en español, los querés en inglés, los querés gratis, pues los querés pagar, ¿verdad? Porque hay, los pagados están certificación. Y si no, pues simplemente con la información que tenés, pues ya le puedes dar, ¿verdad? Yamilet pregunta, ¿existe alguna limitación tecnológica que tengamos que tener en mente? Ejemplo, ¿la aplicación tiene que funcionar en Internet Explorer 6? Mm, Pues creo que eso es más del área de desarrollo, porque básicamente tú diseñas, si vas a diseñar, diseñas para diferentes tipos de pantalla. Entonces, ponele, si vas a diseñar para iOS, vas a diseñar tamaños desde el iPhone 8 hasta el iPhone, no sé qué número vamos ya, 12, 11, y vas a diseñar pues también pues como ahora creo que uno de los nuevos iPhone es pequeño, entonces vas a diseñar creo que del tamaño de la pantalla. Entonces básicamente tú diseñas para pantallas, no a la hora creo que de si va a funcionar en internet o algo, creo que eso ya es más de desarrollo, creo que eso no tiene mucho que ver con el área de UX y de UI como tal. Camilo Coreas nos pregunta, ¿algún proyecto que te haya marcado? Pues no proyecto como tal, porque he tenido
varios, o sea, marcado bien o mal. Bueno, uno de los proyectos que más me ha costado quizás fue como más de metodología y fue cuando trabajé para Fomilenio. A mí me tocó crear básicamente todo el manual para ser un UX y un UI designer. Entonces, fue una semana, la verdad, fueron semanas bastante intensas porque me tocaba leer. Entonces, y a mí leer casi no me llegaba, pero me tocó crear básicamente el manual, los ejercicios y todo lo que iba a llevar. Entonces, realmente fue chivo porque habían cosas que yo no sabía que así se llamaban. O sea, yo sabía que existían, pero no con ese nombre. Entonces, creo que ha sido de los proyectos que más me ha costado, que más me ha gustado. Me tocaba también ver ciertos términos que yo ni siquiera conocía. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido el que más me ha gustado. Cari Córdoba pregunta, ¿piensas que es necesario estudiar programación siendo diseñador gráfico? Realmente creo que esta es una pregunta que todos la teníamos al principio de tengo que saber tocar código o no. Y no es necesario que aprendas a tocar código, pero sí es necesario que sepas algunas cosas de código, porque así no te dan a tol con el dedo, como dicen. Este, algunas cosas básicas, pues sí, la deberías de aprender, pero no es necesario, o sea, no vas a tocar código realmente. O sea, ahí solo si tú quieres, ¿verdad? Pero tus roles como tal no tienen que ver con código, a menos que pues querrás ser uno de los diseñadores con el rol top. Iván Ramos pregunta, ¿qué plataforma es más recomendable para lograr mejores acabados para el prototipado y facilite el testeo de los usuarios? ¿Me repetís la pregunta, por favor? Claro. Iván Ramos pregunta, ¿qué plataforma es más recomendable para lograr mejores acabados para el prototipado y facilite el testeo de los usuarios? Fíjate que yo realmente a la hora de UX Research no he tocado tanto esa parte, entonces a la hora de prototipos, pues yo normalmente mis prototipos los hago en Figma. Los hacía antes, los hacía en Marvel, pero es de baja fidelidad y la verdad es que es bien complicado porque tenés que exportar y todo. Pero mis compañeros dicen, te lo voy a decir lo que ellos dicen, porque realmente yo no lo he tocado, que Protopie es uno de los mejores y Flinto es uno de los mejores para crear un prototipo de alta fidelidad y que el usuario pueda testearlo de la mejor manera. Pero yo creería que con Marvel, perdón, que con Figma y con Maze puedes crear pues un buen research y saber si tu aplicación va por un buen camino o tu sitio web va por un buen camino. Entonces creería yo que Maze y Figma podrían ser una buena opción. Elena Gutiérrez pregunta, ¿qué consideras o qué sientes que debería tener una persona para definirse como UI UX designer? Pues la verdad no sé, o sea, que aprendas realmente los cursos básicos como UX, o sea, creo que realmente no puedes decir tú, yo soy un UX o un UI designer. Creo que al final la gente te lo va poniendo dependiendo de lo que tú sepas realizar. Entonces, por eso es que existen los niveles de seniority, donde te dicen básicamente en qué nivel estás, si sos un junior o un senior, pero no sé, básicamente. Maggie Carrillo pregunta, ¿qué te motiva a seguir en esta profesión y qué es lo que más te apasiona? Bueno, qué me gusta de esta profesión? Realmente que al ser tan nueva, cada día vas aprendiendo algo nuevo, cada día van inventando algo nuevo realmente. Por ejemplo, Figma creo que realmente se va actualizando día con día, entonces vas aprendiendo mucho más de otras personas, obviamente. ¿Qué te gusta? El dinero, realmente. Es bien pagada, es bien pagada
tanto a nivel nacional como internacional. Siempre hay plazas. Pues básicamente eso, o sea, realmente trabajo siempre hay. O sea, solo para darles un ejemplo, o sea, normalmente yo tengo 3, 4 freelance simultáneos, más mi trabajo. Entonces, ¿cómo le hago? Hago tiempo, obviamente. Entregas, pues obviamente digo como estos días te voy a entregar, vean, no es como que la misma semana voy a entregar. O sea, trabajo ahí y hay bastante y es bien pagado. Entonces, para que lo vayan considerando, e irse cambiando, ir migrando para UX. Stephanie Fabián pregunta, ¿cuándo sabes que hay equilibrio entre funcionalidad y estética? Entre funcionalidad y estética. Pues estética siempre va a haber, o sea, todo se va a ver bonito, porque funcione es diferente, o sea, es lo que les decía, de ir de la mano con el desarrollador. O sea, si lo que yo planteé está bonito, pues, el desarrollador no lo va a poder hacer, el desarrollador te va a decir, yo no puedo hacer esto, entonces ya perdiste ahí tu tiempo. Entonces, antes de plantear lo que quieres hacer, es mejor de que consultes a un desarrollador de, mira, fíjate que tengo esta idea y quería saber si la puedes hacer, o sea, cuánto tiempo tardarías tú en hacer esto. ¿Verdad? Igual en las reuniones, ya cuando estás como en una agencia y todo, en reuniones te dicen, vea, como no es funcional, amiga, o sea, no va a pasar, no lo vamos a hacer. Entonces, ahí te van diciendo, básicamente en el grupo te va diciendo, no, no se puede hacer. Entonces, aunque esté bien bonito todo, va a llegar un punto que te van a decir no y pues tienes que cambiarlo. Entonces, ahí. Maggie pregunta, ¿con qué metodologías has trabajado? Fíjate que yo realmente no he trabajado con tantas metodologías, pero sí las he estudiado porque pues creo que es necesario para poder entender. Entonces, yo tomé un curso de Lean UX para entender yo cómo funcionaba, pero en sí, de yo tocar metodologías, no lo he hecho como tal. Entonces, sí sé las bases de varias metodologías, pero yo tocarlas como tal para aplicarlas a mis diseños o aplicarlas a mis cosas, hasta el momento no. Donde estoy actualmente, trabajan con bastantes metodologías, entonces sí he ido aprendiendo ciertas cositas, pero yo hasta el momento no he aprendido, o sea, no he aplicado mis metodologías aprendidas, digamos. Kevin Vázquez pregunta, ¿cuál es el formato o dispositivo más difícil de adaptar a un diseño? Yo creería que son, bueno, no sé si aún se diseña para tal, pero los iPhone es de 5. O sea, entre más chiquito es el dispositivo, más difícil es. Porque vaya a ponerle, si diseñas para web, obviamente vas a ser responsive. O sea, no es como que tengas la opción de decir, ah, tal vez lo voy a hacer. No, tenés que hacerlo responsive. Entonces, responsive quiere decir que le vas a ir quitando elementos. Entre más chiquita sea la pantalla, más elementos se va a tocar quitar. Entonces, quitar no significa que va a desaparecer mágicamente, sino que los tenés que ir adaptando. Entonces, entre más chiquito es el dispositivo, pues la información es un poquito más complicada de ponerla, porque quieras o no le vas a tener que dar más scroll a todo, entonces en el caso de web sí es un poquito difícil trabajar responsive. Ale Méndez pregunta, ¿cuál es el curso que mejor te funcionó, que hayas sentido más completo cuando iniciaste en el mundo de UX? Fíjate que al principio, bueno, es que realmente, como les explicaba, yo aprendí como patito al agua, entonces sí, no tuve un curso como tal, como para pulirme a decir esto lo aprendí en tal curso. O sea, básicamente a mí me tocó aprenderlo con mis compañeros que también hacían UX, que tenían más experiencia que yo, obviamente. Ellos me iban explicando más o menos pues cómo se trabajaba todo.
Los desarrolladores igual me van explicando de, mira, o sea, realmente la estás regando en esto, o sea, no se hace así, se hace así, vea, así lo vas a trabajar. Entonces, básicamente, en colaboración con los diseñadores que tenía como amigos y como los desarrolladores que aún tengo como amigos, entonces iba aprendiendo. Pero creería yo que uno de los buenos cursos que puedes tomar, bueno, realmente creo que en YouTube, para no pagar, vea, en YouTube puedes aprender varias cosas. Entonces, ahí solo de que veas pues, qué rol o qué área querés agarrar como tal. Porque pues puedes aprender cómo crear botones, cómo crear cierto tipo de cosas, las puedes aprender en YouTube. Pau Ayala pregunta, ¿tienen los clientes tener conocimiento del lenguaje de programación? No, realmente creo que el cliente no sabe nunca lo que quiere. Y entonces ahí es donde entra vos, entre el desarrollador, entre el de marketing, entra todo el mundo. Pero el cliente nunca va a saber qué es lo que quiere y pasa. Yo en una agencia que estuve, tuve un cliente que le explicabas cómo iban a hacer las cosas, o sea, de la mejor manera, y el necio quería que el botón estuviera arriba, aunque le estuviera diciendo que no podía, no se podía, pero él quería un botón arriba. Entonces, básicamente ahí es de negociar con tu cliente, de ir explicando también cómo van a funcionar las cosas, eh, porque si no, pues no va a funcionar bien su producto. ¿Verdad? O sea, hasta donde puedas, vos vas a negociar con tu cliente de cómo va a funcionar todo. Pero si tu cliente es necio, terco y no acepta opiniones, pues ya ahí sí ya no hay mucho que puedas hacer. Pero el cliente en sí no conoce. O bueno, hay clientes que sí, Alberto, pero la mayoría no. Sí. perdón, Alberto García pregunta, ¿qué tan factible es trabajar con varios programas de prototipado en un solo proyecto? Fíjate que como te explico, realmente yo no he tocado prototipos como tal. O sea, bueno, sí. O sea, sí he trabajado prototipos, pero los he trabajado más que nada en Figma. Y pues en Marvel, ¿verdad? No he tenido como esa oportunidad de trabajar prototipos como tal. Entonces, creo que no te podría ayudar. Te lo puedo averiguar con las personas que trabajan prototipos, pero yo como tal nunca he tocado un prototipo así a fondo de decir, me especializo en eso. Diego Cermeño pregunta, ¿qué temas debo estudiar si quiero mejorar con UI UX Designer? Lo que te decía, los guidelines básicos, si quieren se los pongo, ¿dónde estaban? No me acuerdo, creo que está acá. Básicamente, Material Design, iOS Human Interface, Tailwind. Y las jerarquías visuales creo que son fundamentales. Y lo de los grids, alineaciones, tipografías, básicamente eso. O sea, son los básicos para poder ir entendiendo cómo ir armando tus cosas. Atomic Design es creo que súper importante aprenderlo también. Jorge Ayala pregunta, ¿funcionalidad es lo mismo que accesibilidad? No, de hecho, accesibilidad, estamos hablando más que nada de la experiencia del usuario con alguna discapacidad. Esta puede ser visual o auditiva u otra. Entonces, accesibilidad va por ese lado, o sea, de que sea accesible para todos tus usuarios. ¿Y cuál era la otra? Usabilidad. Bueno, usabilidad es que el producto sea fácil de usar, ¿verdad? Y
y sí, accesibilidad, pues nada más tiene que ver del lado de la experiencia en cuanto a alguna discapacidad de tu usuario. Virginia Serrano pregunta, ¿cómo empezaste a mostrar tu trabajo como freelance? Fíjate que ni yo sé, la verdad. O sea, yo empecé, pues este año me tocó trabajarlo la mayoría de tiempo, me tocó trabajarlo como freelance. Entonces, siempre está el miedo de, ¿será que me van a llamar? ¿Será que sí soy buena? ¿Será que sí voy a rendir lo que es, vea? Y creo que tu trabajo habla de boca en boca. O sea, en mi caso creo que mi trabajo habló de boca en boca. O sea, fue como un amigo me consiguió freelance con Gringo. Entonces, él me da cierto trabajo pues cada mes. Otro me contactaron por redes sociales, me contactaron por LinkedIn. Me escribieron y me dijeron como, oye, tengo no sé, este freelance, ¿te gustaría? Mandarnos, bueno, hay unos que te piden, vea, tu currículum o tu portafolio. En mi caso, mi portafolio estaba en línea, entonces simplemente les mandaba mi página web y todo. Entonces, así, o sea, creo que tu trabajo va a hablar de ti. Entonces, entre mejor hagas las cosas y las hagas de verdad con todo el amor posible, creo que al final van a ir dando resultados y la gente te va a comenzar a buscar. O incluso amigos míos es como me pasan sus trabajos. O sea, yo no puedo hacer este freelance, te lo tiro a vos si tenés tiempo, hacerlo. ¿Vea? Y ahí tú negocias con la persona. Igual yo cuando estoy demasiado saturada de trabajo y tengo freelance, o sea, me mandan otro freelance, es como, no, o sea, realmente considero mi capacidad, entonces se lo tiro a mis amigos que igual trabajan en UX. Queremos agradecer de parte de todo Alter Portafolios Digitales 2020 a nuestra invitada por estar presente y por su apoyo al evento. Y pues nada más dejo abierta la invitación para todos aquellos que nos están viendo, que puedan seguir pendientes de nuestras redes sociales para todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias.